comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas. Y lo hacemos desde la cabina de la Universidad de Colima, de la estación Universo 94.9, pero también lo hacemos a través de las redes sociales de la Facultad de Derecho y de esta estación. Les invitamos a que interactúen con nosotros, que nos hagan sus planteamientos, sobre todo que participen, porque este programa se hace por y para ustedes. Y bueno, como cada miércoles se encuentra aquí en cabina con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, muy buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti como cada semana, también a nuestras amables audiencias. Bueno, hay que recordar que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1 de la tarde en esta estación también de 94.9 Universo de la Universidad de Colima. Hoy vamos a hablar sobre el tema el derecho en los asentamientos humanos. Así es, Bárbara, un tema que estamos cierto resultará de mucho interés para nuestra audiencia. Y bueno, si estás de acuerdo, iniciamos este programa como tradicionalmente lo hemos hecho, y es con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, le escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Asentamientos humanos y derecho a la ciudad. En un artículo del académico mexicano en urbanismo, Manuel Delgadillo Polanco, se advierte sobre el riesgo de constitucionalizar el derecho a la ciudad solo de manera retórica, sin que haya un cambio sustancial en las políticas públicas sobre asentamientos humanos y urbanismo, poniendo de ejemplo el caso del derecho a la ciudad establecido en la Constitución de la Ciudad de México solo como un concepto retórico de izquierda progresista con la que el filósofo francés Henri Lefebvre creó el concepto en los años 60, pero que en el ejemplo opera con una gestión urbana más regulada por el mercado neoliberal que por el Estado, en un pragmatismo neoliberal gubernamental cuyo paradigma es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así, en sentido distinto al neoliberalismo, Lefebvre afirmó que el derecho a la ciudad y a la vida urbana son una condición básica de un humanismo colectivo y de una democracia participativa renovada. Pero en el caso de la Ciudad de México, según el académico mexicano, no existe una iniciativa legal y de política pública en urbanismo dinámico que oferte una vía democrática acorde con el mencionado derecho a la ciudad, pues los grandes proyectos urbanos se inician o se modifican sin una verdadera consulta democrática, en tanto que los espacios para la participación ciudadana efectiva en materia de urbanismo son escasos y a veces nulos o simulados. En cambio, se amplían cada vez más las atribuciones del sector privado en la gestión urbana y en el mercado inmobiliario. Citando a David Harvey, Delgadillo Polanco reivindica que el derecho a la ciudad no es el derecho estático a la urbe que ya tenemos, sino el derecho dinámico a transformarla y a contribuir gradualmente en una ciudad socialmente más justa, pues el concepto estático de derecho a la ciudad privilegia los derechos a la propiedad privada y a la ganancia acumulativa de los mercados inmobiliarios, lo que históricamente ha generado grandes desigualdades sociales y económicas en el acceso a vivienda digna y a espacios públicos urbanos, ya que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo como forma democrática constitucionalizada de acceso a la gestión urbana sostenible. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, Bárbara, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que abordamos el tema relativo al derecho de los asentamientos humanos. En esta sección de entrevista nos da mucho gusto recibir al doctor Carlos Murillo Martínez. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenido a este su espacio, doctor Murillo. Muchas gracias, Enoc. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder participar con ustedes desde Ciudad Juárez. Yo soy actualmente profesor de la licenciatura en Derecho aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Como ustedes saben, pues es una frontera que precisamente
se piensa mucho en la relación que tiene con Estados Unidos por la situación geográfica que tenemos y todas estas implicaciones que conlleva, ¿no? Principalmente, pues, el tema que nos toca el día de hoy, que tiene que ver con los asentamientos humanos, el desarrollo urbano, el urbanismo, lo que precisamente se comentaba ahorita, el derecho a la ciudad, y bueno, algunos otros temas que iremos tocando en la entrevista. De antemano te agradezco que nos hagas esta invitación y bueno, todas las radioescuchas y radioescuchas, pues saludarlos desde Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor, y bueno, para introducirnos en la temática, ¿nos puede compartir qué debemos entender por asentamientos humanos en el derecho? Claro que sí, Bárbara, muchas gracias también por compartir este espacio. Pues mira, una parte muy importante de la construcción de lo que nosotros entendemos como una ciudad, pues nos podríamos remitir, ahorita se comentaban un par de datos interesantes, ¿no? Nos podríamos remitir al origen de la fundación de estas ciudades y bueno, pues esto trae consigo una serie de razones históricas, ¿no? Que nos implican una lectura distinta a lo que observamos ahorita en este momento, puesto que el origen, ¿no? de estos primeros asentamientos desde la fundación de cada una de estas ciudades, pues tiene múltiples y complejas articulaciones. Sin embargo, bueno, pues encontramos nosotros algunas líneas que nos hablan sobre la construcción de este ente, ¿no? Que nosotros llamamos ciudad, que es un ente vivo y que nosotros podemos, a través de la observación, pues ir encontrando algunas pistas de cómo leer la ciudad, ¿no? Lo que algunos llamarían cómo le hacemos para leer la ciudad. Una de ellas es, pues, efectivamente, los asentamientos humanos, que son una necesidad humana básica, que es la vivienda, ¿no? Sin embargo, a pesar de que es una necesidad básica, pues está también enmarcada, ¿no? En una serie de regulaciones que tienen que ver con en dónde yo puedo vivir, ¿no? Y esto nos trae a colación el tema de lo público y lo privado, ¿no? ¿En dónde yo puedo vivir? Bueno, pues puedo vivir en un lugar en donde el asentamiento regular, ¿no? me lo permita, y este asentamiento regular desde el punto de vista del derecho, pues va a ser en donde yo esté legalmente ocupando un espacio en la propiedad privada, ¿no? Entonces, y bueno, pues el tema tiene mucho que ver con el derecho civil también, con la parte importante que tiene que ver con la administración de la ciudad a través de los 3 órdenes de gobierno: la administración del espacio público, la administración del espacio privado y las demarcaciones que se hacen para que esto pueda ocurrir, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, pues tenemos nosotros zonas especiales para habitación que son designadas por una autoridad y que dicen, bueno, aquí se puede construir un fraccionamiento y va a tener los servicios necesarios para que pueda vivir sin ningún problema. Principalmente el problema del agua, ¿no? Que es un problema en muchas ciudades de nuestro país. Ciudad Juárez, por ejemplo, desde donde yo les hablo, tenemos un grave problema de abasto de agua potable, de los servicios de drenaje, de la pavimentación, del alumbrado público, que son esta infraestructura que se requiere para que pueda existir un asentamiento regular en un espacio habitacional, y todo esto, bueno, pues normado y regulado desde la esfera municipal, estatal y federal, dependiendo de la zona, ¿no? Por ejemplo, hay algunas zonas, nos toca a nosotros estar en frontera, y como ustedes saben, pues hay inclusive restricciones para que la propiedad pueda ser de extranjeros, ¿no? Hay todavía una restricción en espacio físico de kilómetros que no permiten que los extranjeros puedan adquirir una propiedad cerca de la frontera, porque antes, hace
100 años se pensaba que esto podría implicar una posibilidad de ir poco a poco invadiendo el país. Ahorita sabemos que eso es imposible, ¿no? Pero nosotros tenemos la experiencia de que estamos pegados a un estado que es Texas, y que en un momento histórico, bueno, pues primero se separa de lo que era el México apenas formándose después de la etapa de la independencia, y bueno, pues Texas se independiza primero y luego después se adhiere a los Estados Unidos de Norteamérica, pero esa independencia es porque los pobladores de la región deciden que su cultura y sus costumbres y toda su forma de vida pues no es igual a la nuestra, ¿no? Entonces todas estas demarcaciones geográficas, todos estos límites geográficos no solamente nos ponen de un lado o de otro, de un país o de un estado, de un municipio, sino que también nos van señalando cuáles son estos lugares en donde se puede realizar un asentamiento humano, una habitación. En el caso de Juárez, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, de la Ciudad de México, la habitación es horizontal. Aquí pocos, Enoc estuvo aquí con nosotros hace unos meses y seguramente observó que los asentamientos humanos se distribuyen en una mancha urbana muy amplia, con una cobertura muy amplia, porque es un municipio que tiene mucho espacio todavía en su demarcación territorial, a diferencia, por ejemplo, de ciudades muy pobladas, con alta densidad de población como la Ciudad de México, en donde el fenómeno de la habitación y de los asentamientos humanos pues tiende a ser horizontal, ¿no? Entonces, bueno, esto entre muchos y complejos fenómenos que se presentan en torno a la legislación y a la regulación de los asentamientos humanos. A partir de lo que usted nos ha compartido, doctor Murillo, la siguiente pregunta es: ¿cómo se distribuyen las competencias entre los ámbitos de gobierno en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano? Muy bien, sí, Enoc, pues es también toda una historia, ¿no? Habría que remontarnos inclusive tenemos varios ejemplos, remontarnos a la época de la posrevolución. Hay que también tomar en cuenta que los asentamientos humanos pues tienen un significado importante desde el punto de vista social. Como platicábamos al principio, bueno, pues hay una necesidad, y por eso tiene mucho que ver también con los derechos humanos. Hay una necesidad de vivienda, ¿no? Es algo que es innegable. Inclusive varios de los postulados en la Revolución Mexicana pues eran pues tener una mejor oportunidad los mexicanos y las mexicanas de tener acceso al trabajo, a la salud, a la educación y obviamente a la vivienda. Uno de los grandes logros de la Revolución Mexicana pues es, por ejemplo, la vivienda social, ¿no? Entonces, pero la vivienda social no está al alcance de todas y de todos. Esto es un gran déficit que tenemos en México, con un origen también histórico muy interesante. Entonces, en su momento, en esa distribución, en esa redistribución de los territorios, pues hubo el interés en su momento del gobierno federal de nombrar esto que se llamó, al menos en el norte del país, en varios estados, los terrenos nacionales. Esos terrenos nacionales eran lugares en donde se pretendía que en algún momento dado pues se pudiera hacer una repartición con un objetivo muy social y con una mirada muy del enfoque de cumplir con un derecho de los mexicanos y de las mexicanas, y bueno, pues se establecieron estos polígonos que se conocieron como terrenos nacionales y que eran propiedad de la federación, y que después poco a poco se fueron fraccionando y que se fueron generando ahí algunos asentamientos en algunas ciudades, al menos como comento en el norte del país, ¿no? Este es uno de los referentes importantes, ¿no? A nivel nacional, pues uno de los
criterios es establecer cuáles son las condiciones mínimas para que una zona pueda ser habitable, y de ahí se derivan, bueno, pues en las legislaciones locales también el interés por las entidades federativas que también regulan a través de las leyes de desarrollo urbano principalmente el ordenamiento de la ciudad. Y por supuesto, bueno, pues no queda exento el último nivel de las esferas de gobierno, que es los gobiernos municipales, que finalmente son los que trazan cuáles van a ser cuál va a ser la distribución y el crecimiento de una ciudad. Sobre esto último que está también compartiendo, perdón, doctor, esto último que quisiéramos como poner hincapié y preguntarle a partir de su experiencia en esos últimos 2 minutos que nos quedan antes de cerrar la entrevista, ¿cuáles serían entonces las características deseables o características del derecho a la propiedad urbana? Sí, como se comentaba hace unos minutos, aquí interviene dentro de esa misma historia que nosotros tenemos, pues intervienen prácticas que lamentablemente pues han generado pues malas decisiones en el ordenamiento urbano y en el desarrollo urbano. En algunos casos malas decisiones y en otros casos, bueno, decisiones muy apegadas a un interés económico o a un grupo de intereses económicos, ¿no? De aquí que tome mucha relevancia para el estudio de los asentamientos humanos también la geografía crítica y también obviamente los estudios históricos acerca del desarrollo urbano. Sin embargo, ¿cuáles serían las prácticas que hoy en día nosotros entendemos que deben de ser las más aceptables, ¿no? Pues necesariamente tendrán que ser aquellas que permitan que una sociedad pueda estar en un lugar y crear comunidad. ¿Y qué se necesita para crear comunidad? Yo de nueva cuenta les pongo el ejemplo de Ciudad Juárez, ¿no? En Ciudad Juárez, una de las ciudades más violentas del país, con una historia lamentable en términos de seguridad, pues se requiere de zonas en donde sea posible que los niños salgan al parque, que salgan a la calle, que puedan disfrutar de la infraestructura urbana, que exista la infraestructura urbana y sobre todo también, bueno, pues que permita generar condiciones para que se forme comunidad, ¿no? Y esto es, bueno, pues que los vecinos puedan salir a la calle, que puedan ponerse de acuerdo, que puedan tener participación en las decisiones de lo que pasa a su alrededor. Doctor, lamentablemente hemos llegado al final del bloque de entrevista. Sin duda nos quedamos también con algunas inquietudes desde nuestras audiencias. Queremos plantearle más preguntas. Esperamos no sea la única ocasión que nos acompañe. Pero bueno, por el momento tendremos que agradecerle. Recordemos, estuvo con nosotros el doctor Carlos Murillo Martínez. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Muchas gracias, doctor. Al contrario de ustedes, y encantado de participar y bueno, ya tendremos oportunidad de seguir platicando sobre esto. Muchas gracias, un saludo a Bárbara, Enoc, un abrazo desde Ciudad Juárez. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, continuando con el programa, vamos a escuchar ahora la cápsula que nos preparó el doctor Francisco Barajas Palacios. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar sobre la responsabilidad patrimonial. Adelante, doctor, le escuchamos. Buenas tardes, estimado Radio Escucha. En esta ocasión tocaremos el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí? Una nueva institución jurídica que viene a representar, ¿verdad?, la ampliación del panorama para que todos aquellos ciudadanos administrados o gobernados conozcan más de la cultura de legalidad y conozcan más la forma de controlar los actos de la administración pública federal, estatal, municipal, centralizada, descentralizada y desconcentrada en el Estado mexicano. ¿Qué es la responsabilidad patrimonial del Estado? La responsabilidad patrimonial del Estado es una obligación que tiene el ente público, el Estado, de indemnizar
por los daños causados a un particular o a sus bienes con motivo de una actividad administrativa irregular o una actividad administrativa mal prestada. Una actividad administrativa irregular es una obligación que tiene el Estado y que no la cumple o no la cumple adecuadamente cuando, por ejemplo, en la prestación de un servicio público que por mandato constitucional, ¿verdad?, les es asignado, no se colman, ¿sí?, las condiciones básicas mínimas de seguridad que el propio servicio establece. Un ejemplo de ellos puede ser cuando, por ejemplo, se habilita una vialidad y, ¿verdad?, en su conformación existen baches que por sus dimensiones, baches que por sus profundidades pueden poner en riesgo, ¿sí?, a los transeúntes o pueden poner en riesgo a los automovilistas, ¿verdad? Son detalles que se observan o son circunstancias que devienen a consecuencia de una actividad administrativa irregular. Así como también cuando, por ejemplo, se habilitan banquetas en la vía pública o espacios en la vía pública y no cuentan con las mínimas condiciones para las que fueron creadas. Y estas actividades y estos servicios desafortunadamente inciden en la esfera de los ciudadanos, ocasionándoles algún tipo de daño. Un ejemplo concreto lo encontramos, por ejemplo, en la construcción de una obra o la prestación de un servicio en los ámbitos o en los espacios públicos que ponen en riesgo a un particular, o un accidente provocado en la vía pública por el mal estado de dicho equipamiento urbano, de la banqueta, de la calle, de la vialidad, de la banca, ¿sí? En este supuesto entramos ante la responsabilidad por actividad administrativa irregular. Muchos de los usuarios en el bufet jurídico de la Facultad de Derecho nos preguntan: ¿cuánto tiempo tengo para poder reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado? Es decir, ¿cuánto tiempo tengo para poder, ¿verdad?, exigir el pago o la reparación de un daño por esta actividad administrativa irregular? Bueno, el derecho a reclamar indemnización se pierde si pasado un año al incidente, este particular no actúa, no reclama, no se asesora, ¿sí?, y no acude ante las instancias correspondientes. Si pasa el año después del incidente, ya no está en posibilidades de exigir la reparación o el pago. ¿Ante qué autoridad se demanda el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado? Bueno, es importante advertir que aquí, en el caso de actos administrativos irregulares por parte de gobiernos estatales y municipales, por lo que hace a nuestra entidad federativa de Colima, se deberá de realizar ante el Tribunal de Justicia Administrativa, el cual se encuentra ubicado en la calle Profesor Genoveva Sánchez, número 1343, en la colonia Lomas Vistahermosa. Ahí tiene su sede el Tribunal de Justicia Administrativa, que será el órgano encargado de conocer, de estudiar, de impulsar y de resolver el juicio de responsabilidad patrimonial. En ese sentido, ¿qué tipo de daños no pueden ser indemnizados en el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado? Bueno, no pueden ser pagados aquellos hechos que ocasionan daños inesperados en la vía pública que no sean consecuencia de esa actividad administrativa irregular del Estado. Es decir, cuando exista una afectación que sea consecuencia de un ente particular, de un ente privado, ahí el Estado no tendría responsabilidad alguna. Otra pregunta muy frecuente que nos solicitan los usuarios es aquella en donde nos dicen: ¿qué requiero para reclamar una indemnización económica en el juicio de responsabilidad patrimonial del Estado? Y bueno, con todo gusto, siempre les hemos informado que ante un incidente, ante un hecho o ante una afectación, ¿sí?, de bienes patrimoniales, ¿sí?, o bien, ¿sí?, de la integridad física de una persona, inmediatamente lo que necesitamos es una serie de pruebas que nos puedan ayudar a acreditar precisamente esa relación que hay entre lo que causó y lo que afectó la actividad irregular del Estado. Como por ejemplo, fotos, audios, testigos, videos, documentos y todo aquello que demuestre el daño causado, ¿sí?, a la persona en sus bienes particulares o personales o en sus propiedades y posesiones. Así pues, estimado Radio Escucha, si tienes más inquietudes y más dudas y deseas conocer más cuestiones procesales sobre el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado y el juicio para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado, te invitamos a que acudas al
bufet jurídico de la Facultad de Derecho, que en donde estaremos expeditos a poder atender todas y cada una de tus dudas y poder darte la asesoría que en derecho te corresponda. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor Francisco Barajas Palacios, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho. Desafortunadamente el tiempo para el programa se ha agotado. Agradecemos en los controles de transmisión a Oscar Seguro y a Reina Andrade, así como el equipo de producción José Ángel Méndez, Francisco Mayoral, Julio César Llena Ceballos, Reina Andrade, también Alejandra García. Y bueno, sobre todo gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible este programa. Se despiden desde cabina Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.